Mi esposa vendió mi empresa mientras yo estaba de viaje de negocios para evitarme el estrés. Se olvidó de que soy el dueño del edificio. Creían que habían comprado el trabajo de mi vida, hasta que se dieron cuenta de que yo era dueño del suelo en el que estaba. Mi nombre es Vincent Cole. Tengo 43 años. A las ruedas del jet tocaron la pista a las 2:47 de la madrugada, y por primera vez en 93 días, Vincent Cole se permitió que los hombros le cayeran por debajo de la altura de las orejas. 3 meses de viajes internacionales, de usos horarios que se desdibujaban en una sola neblina implacable, de cerrar acuerdos en idiomas que apenas entendía mientras dirigía su compañía desde habitaciones de hotel a las 3 de la mañana. Su startup tecnológica, Aegis Dynamics, había sido su vida durante 7 años. La había construido desde un solo servidor en un garaje alquilado hasta una valoración de casi $14 millones. El viaje de negocios había sido el empujón final, la adquisición de una cadena de suministro europea que los volvería intocables en su sector. Estaba agotado, estaba vacío por dentro, pero había terminado. Vincent había llamado a su esposa, Miranda, desde el coche con chofer que lo llevaba del aeropuerto. Ella había sonado distraída, con la voz ligeramente hueca, como si estuviera en una habitación grande y vacía. Dijo que estaba contenta de que volviera a casa. Dijo que tenía una sorpresa para Elan. Él sonrió ante eso, recostando la cabeza contra el vidrio fresco del ventanal, observando cómo las luces de la ciudad se convertían en manchas doradas y blancas. Imaginó una ducha caliente, su propia cama y el silencio sencillo de su ático, después de meses de habitaciones de hotel estériles. El ascensor hasta el último piso era un ritual que había realizado 1000 veces. El suave timbre de cada piso ascendente era un metrónomo que contaba los segundos hacia la paz. Cuando las puertas se deslizaron, sin embargo, el ritual se rompió. Salió al vestíbulo privado, el que pertenecía exclusivamente a su ático, y su tarjeta magnética recibió un destello rojo opaco y un zumbido grave y negador. Intentó de nuevo, deslizando la tarjeta con el movimiento rápido que la costumbre le había enseñado. En Royan zumbido, apoyó el pulgar en el panel biométrico junto a la puerta. La pequeña pantalla se iluminó, escaneó, hizo una pausa, y luego mostró una sola palabra en letras nítidas y clínicas: acceso denegado. Vincent se quedó muy quieto. El vestíbulo estaba en silencio, salvo por el susurro del sistema de climatización del edificio. No sintió pánico. El pánico era un lujo para las personas que no habían pasado los últimos 7 años anticipando cada posible punto de fallo en un negocio. En cambio, una claridad fría y enfocada se apoderó de él. Presionó el botón del interfono junto a la puerta. Pasó un largo momento antes de que el altavoz crujiera. Era la voz de Miranda, pero con una cualidad que no reconoció, en una calma tersa y ensayada, como si hubiera estado preparándose para esa conversación. Él explicó la situación. Su tarjeta, dijo, debía haberse desactivado por error. ¿Podía dejarlo entrar? Su respuesta no fue una disculpa, fue una explicación, pronunciada con la satisfacción engreída de alguien que tiene una mano ganadora. Le contó que había usado el poder notarial que él había firmado 5 años atrás, el que pensaban para una emergencia médica después de que se le reventara el apéndice, para ejecutar una venta. Había vendido Aegis Dynamics no a una firma de capital privado, ni a un competidor amigable que hubieran mencionado de pasada, sino a Omnicore Solutions, su rival más grande y agresivo, la compañía que había intentado hundirlos durante años. El pago, dijo, era de $15 millones. Habló de ello como si fuera un regalo. Dijo que la compañía lo estaba matando, que el estrés lo había convertido en un fantasma, que ella había hecho aquello para salvarlo de sí mismo, para asegurar su futuro. Las palabras brotaban del altavoz, pulidas y autocomplacientes, cada una un ladrillo cuidadosamente colocado en el muro de su justificación. Vincent escuchó a No Interrumpió No More Health, la voz, su mente, la misma mente que había detectado un error fatal en una solicitud de patente de un competidor a partir de una sola frase ambigua. Ya se estaba moviendo. No estaba cayendo en espiral, estaba
diseccionando. Mientras la voz de ella continuaba, detallando los términos, la fecha de la firma 3 días atrás y los fondos que ya estaban en su cuenta conjunta, sus pensamientos eran fríos y metódicos. Consideró el poder notarial. Se lo había dado en un momento de vulnerabilidad, una salvaguarda legal que en ese momento le había parecido teórica. Nunca imaginó que sería usada como un arma. Consideró la validez de la venta. Sabía, con una certeza que le hundía el estómago, que si ella había firmado en su nombre mientras él estaba fuera del país, sin un rastro documental de su desacuerdo, la venta sería técnicamente legal. Un asunto civil. Una batalla legal larga, costosa y emocionalmente destructiva que lo dejaría en la ruina incluso si ganaba. Consideró el dinero en 15 millones, una suma diseñada para parecer una victoria, pero que era una fracción de lo que la compañía habría valido en 18 meses. Y entonces consideró el edificio. No estaba fuera de su casa en ese momento, porque Miranda lo había dejado afuera, pero el edificio en sí, la torre esbelta de 30 pisos que albergaba las oficinas centrales de Aegis Dynamics, en los pisos 20 a 25, junto con otros inquilinos, no era parte de los activos de la compañía. Nunca lo había sido. 3 años atrás, antes de que la valoración de la empresa se disparara, Vincent había hecho una compra personal. Había usado una herencia aparte de su abuelo para comprar el edificio directamente y luego le alquiló el espacio a su propia compañía a un precio de mercado justo. Fue una decisión que su junta directiva calificó de paranoica. Era un activo que su esposa nunca terminó de entender, viéndolo simplemente como una forma complicada de pagarse renta a sí mismo. Una sonrisa pequeña y serena tocó la comisura de los labios de Vincent. No llegó a sus ojos. Miró al altavoz del interfono como si pudiera verla a través de él, parada al otro lado de la puerta en su ático, esperando la explosión, esperando los gritos, los ruegos, la ira. Ella se había preparado para eso, se había armado para eso. Él no le dio nada, simplemente dijo que entendía, le agradeció la información y se alejó de la puerta. El silencio que siguió a su alejamiento del interfono probablemente no fue la reacción que ella esperaba. Imaginó que ella permanecía allí, escuchando el sonido de sus pasos alejándose sobre el mármol, el susurro de las puertas del ascensor al abrirse, y luego el suave timbre mientras él descendía de regreso a la planta baja. Caminó por el vestíbulo vacío, pasando junto al conserje nocturno, que lo miró con los ojos muy abiertos e inseguros, y salió a la noche fresca. Subió a su coche, un sedán negro que había dejado en el garage durante 3 meses. Se sentó en el asiento del conductor durante un largo rato, no encendió el motor, solo se quedó sentado, con las manos apoyadas en el volante, respirando. La traición era una cosa física, un peso frío en el pecho, pero no se permitió sentirla. La sentiría más tarde, quizás dentro de 1 año o 5. Por ahora, tenía trabajo que hacer. Su esposa había vendido su empresa para salvarlo del estrés. Le había entregado las llaves de su reino a su rival, pero ella había olvidado, en su golpe meticulosamente planeado, un detalle crucial. Le había vendido el trono, pero él todavía era dueño del castillo. Encendió el coche y condujo no hacia un hotel, no hacia la casa de un amigo, sino hacia las oficinas centrales de Aegis Dynamics. Iba a ver su edificio. Las oficinas centrales de Aegis Dynamics ocupaban los pisos 20 al 25 de la torre que Vincent poseía. Cuando llegó a las 3:15 de la madrugada, el edificio era un monolito de vidrio oscurecido, con sus pisos inferiores iluminados solo por el resplandor estéril de las luces de seguridad. Estacionó en su lugar designado, un privilegio de propiedad, no de empleo, y caminó hacia el ascensor de carga en la parte trasera del estacionamiento subterráneo. Ese ascensor no requería una tarjeta de acceso ligada al sistema de seguridad de la empresa. Requería un llavero maestro, un pequeño cilindro negro que Vincent guardaba en un llavero aparte, el mismo que contenía las llaves de su caja de seguridad en el banco, y nada más. Insertó el llavero y el ascensor cobró vida con un zumbido. No subió al piso 20, subió al 30º.
Un piso que no aparecía en ningún directorio público. Era un nivel de mantenimiento y gestión, donde estaban los sistemas de climatización del edificio, los paneles eléctricos y una pequeña oficina sin ventanas que servía como base de operaciones para la empresa administradora de la propiedad que él empleaba. También era donde guardaba los archivos de los contratos de arrendamiento maestros. La oficina estaba cerrada con llave, pero él tenía una. Entró, se acomodó en la silla de cuero gastada detrás del escritorio y abrió el archivo digital de cada contrato de arrendamiento del edificio. Desplazó los archivos hasta encontrar el titulado Asterisk IGES Dynamics Contrato de arrendamiento maestro. Lo leyó con cuidado, aunque él mismo había redactado la mayor parte. Había contratado a una abogada para la versión final, por supuesto. Pero las cláusulas clave, las que en su momento le habían parecido protecciones prudentes y estándar, habían sido añadidas por él mismo. Estaba la cláusula sobre responsabilidades de mantenimiento, la cláusula sobre subarrendamiento y luego estaba la cláusula que estaba buscando. Párrafo 14. Sección C. Cambio de propiedad. Estipulaba, en un lenguaje deliberadamente inequívoco, que en caso de un cambio en la propiedad mayoritaria de la compañía o una adquisición corporativa, el contrato de arrendamiento quedaba sujeto a revisión inmediata. La nueva entidad tendría 48 horas para renegociar los términos con el propietario o desocupar el local. No había opción de transferencia automática. No se asumía el contrato. El edificio era su propiedad personal y había estructurado el acuerdo para asegurarse de que nunca se vería forzado a hacer negocios con una parte que no aprobara explícitamente. Se recostó en la silla, el cuero gastado crujiendo bajo su peso. La venta estaba hecha. No podía deshacerla, pero los nuevos dueños Omnicore Solutions acababan de adquirir una empresa tecnológica que alojaba todos sus servidores, su hardware, propietario y sus oficinas centrales en un edificio cuyo propietario era ahora el hombre al que acababan de estafar. Sacó su teléfono e hizo la primera de varias llamadas. Eran poco más de las 4 alto M, pero sabía que el jefe de su empresa de administración de propiedades, un hombre llamado Harold Vance, era un insomne que contestaba el teléfono a cualquier hora. La voz de Harold sonó adormilada, pero alerta cuando Vincent le explicó la situación. Hubo una larga pausa en la línea, seguida de un silbido bajo. Harold preguntó si estaba seguro. Vincent dijo que sí. Para las 8 alto M, el proceso estaba en marcha. Se redactaron las notificaciones legales. El reloj de 48 horas comenzaría a las 9:00 alto M, al inicio de la jornada laboral. Vincent no durmió. Se quedó en la oficina del 30º piso, tomando café amargo de una máquina que no se había limpiado en semanas, y observó el amanecer sobre la ciudad. Vio cómo se encendían las luces en los pisos de abajo, los pisos que habían sido suyos, donde sus empleados, sus antiguos empleados, se estarían llegando para una jornada de trabajo bajo nueva dirección. Se preguntó cuántos de ellos lo sabían. Se preguntó cuántos habrían sido informados por los ejecutivos de Omnicover de que la transición sería fluida. Imaginó la escena que se desarrollaría en las próximas horas. Imaginó a los nuevos dueños, eufóricos por su adquisición, instalándose en la oficina de la esquina que él había construido. Los imaginó conectando sus computadoras portátiles, accediendo a los servidores que contenían años de código propietario, y recibiendo la visita de alguien de la oficina de administración de la propiedad. El visitante no estaría allí para darles la bienvenida. Estaría allí para entregarles una notificación formal de rescisión del contrato de arrendamiento. Vincent pasó la mañana al teléfono con su abogada, una mujer mayor y perspicaz llamada Judith Crane, que había manejado el patrimonio de su abuelo y que había mirado a Vincent como a un nieto favorito desde entonces. Judith confirmó lo que él ya sabía: a la venta con el poder notarial. Era un desastre, una posible batalla legal de años, si decidía impugnarla. Pero la situación del arrendamiento estaba limpia. El edificio era su propiedad separada, nunca mezclada con los activos conyugales. El contrato era claro. Omnicover tenía 48 horas para desalojar o negociar con él personalmente, y Vincent
No tenía intención de negociar. Al mediodía, recibió la confirmación de que la notificación había sido entregada. Se enteró, a través de una serie de llamadas discretas de antiguos empleados que se habían comunicado con él confundidos, que la reacción había sido un caos inmediato. El equipo de transición de Omnico Air había llegado esperando un primer día triunfal. En cambio, se encontraron con un administrador de la propiedad, con un portapapeles y un documento legal. Hubo gritos, hubo llamadas a la sede corporativa de Omnicorp, hubo intentos frenéticos de contactar a Miranda para entender cómo había sucedido esto. Miranda, supo Vincent, no había contestado su teléfono en toda la mañana. Condujo hasta un hotel al atardecer, reservó una habitación y durmió durante 12 horas. Despertó al amanecer con la claridad de un hombre que ya había tomado su decisión. El camino estaba trazado, no había vuelta atrás y él no quería darla. En el segundo día, mientras el plazo de 48 horas se acercaba a su fin, recibió una llamada del director ejecutivo de Omnico Air. La voz del hombre era una mezcla de fanfarronería y pánico apenas contenido. Habló de sinergias, de alianzas, de encontrar un acuerdo mutuamente beneficioso. Insinuó que los $15 millones que su esposa había aceptado eran, quizás, negociables. Vincent escuchó con paciencia y luego declinó. Informó al director ejecutivo que los servidores de su compañía estaban ocupando actualmente un espacio en un edificio para el cual no tenían un contrato de arrendamiento válido. Si no eran retirados antes de la medianoche, serían considerados propiedad abandonada y se cambiarían las cerraduras. La llamada terminó con amenazas de acciones legales. Vincent no esperaba menos, pero también sabía que las acciones legales llevaban tiempo, y Omnicorp tenía 48 horas. Tenían $72 millones en ingresos trimestrales, atados a los servidores y la infraestructura, que en ese momento estaban en su propiedad. No podían permitirse que esos activos fueran embargados en una disputa legal que podría durar meses. Por la noche del segundo día, comenzaron a llegar camiones de mudanza. Vincent se paró junto a la ventana de su oficina en el 30º piso y observó la procesión de vehículos que entraba al muelle de carga. Vio a sus antiguos empleados, los que aún no habían sido despedidos, supervisando la extracción frenética de servidores, discos duros y equipos de oficina. Vio a los ejecutivos de Omnico Air, con el rostro pálido y demacrado, dirigiendo la operación desde la acera. Observó todo con la misma claridad fría y enfocada que había tenido fuera de la puerta de su ático. A las 11:58 página M, 2 minutos antes de la fecha límite, el último camión se alejó del muelle de carga. El edificio estaba vacío. Los pisos que habían albergado Aegis Dynamics estaban oscuros, despojados de todo, excepto las losetas de la alfombra y el fantasma de lo que alguna vez fue. Vincent tomó su teléfono y llamó a su abogada. Le dijo que preparara los documentos para una nueva compañía aún más ágil, una más agresiva. Le dijo que también redactara los papeles del divorcio, citando infidelidad financiera a la disposición no autorizada de un activo conyugal que era su propiedad separada. Los $15 millones en la cuenta conjunta, instruyó, debían considerarse capital semilla para su nuevo emprendimiento. La mitad, técnicamente, pertenecía a Miranda, pero ella había firmado la venta. Ella había depositado el dinero, y en el estado donde vivían, el dinero depositado en una cuenta conjunta durante el matrimonio se presumía como un obsequio conyugal, a menos que se demostrara lo contrario. Iba a usar la propia traición de ella para construir su próximo imperio, y se aseguraría de que ella no tuviera ningún derecho sobre él. 3 semanas después, Vincent estaba en el centro del piso 25, ahora despojado de todo rastro de la breve y caótica ocupación de Omnico Air. Habían arrancado la alfombra, habían pintado las paredes de un blanco limpio y nítido. Los electricistas instalaban cables nuevos a través de los paneles del techo, y el primer envío de escritorios elegantes, modulares y funcionales había llegado esa mañana. No había dormido más de 4 horas por noche desde el desalojo.
tampoco había querido hacerlo. El trabajo era un bálsamo, un propósito enfocado que no dejaba espacio para los pensamientos más silenciosos y peligrosos que acechaban en los bordes de su mente. Había constituido una nueva entidad, Coltrane Technologies, un nombre elegido por su anonimato y por no tener ninguna asociación con su pasado. Había recontratado a un equipo reducido de sus ingenieros de Mayo R. Confianza, los que habían estado con él desde los días del garaje. Habían acudido sin dudarlo, algunos de ellos renunciando a indemnizaciones y ofertas de la competencia para unirse a él en un edificio que una vez más era suyo. Los $15 millones seguían en la cuenta conjunta, intactos, excepto por los honorarios legales y los costos de renovación. No había retirado ni un solo centavo para uso personal, no lo necesitaba. Tenía sus propias cuentas, sus propias reservas. La cuenta conjunta era una herramienta, un arma que mantenía afilada. Miranda había intentado contactarlo. Sus llamadas comenzaron el segundo día después del desalojo. Una avalancha de mensajes de texto y correos de voz que pasaron de la confusión a la indignación y luego a algo que sonaba a miedo. Ella no había entendido lo que él estaba haciendo al principio. Había asumido que estallaría de furia, que presentaría una demanda para anular la venta, que pasaría años y millones de dólares librando una batalla que quizás perdería. No había anticipado el silencio, no había anticipado la acción. Cuando finalmente se enteró, a través del mismo rumor que corría en su círculo social, de que él había desalojado a Omnicore del edificio, sus llamadas se volvieron frenéticas. Él, no contest, las dejó ir al buzón de voz. Escuchó los primeros segundos de cada una para calibrar su tono y luego las borró. Ella mencionó el dinero en la cuenta conjunta. Mencionó su hogar, el ático, al que él todavía no podía acceder. Mencionó su vida juntos, como si esa vida no hubiera quedado incinerada en el momento en que ella firmó los documentos de la venta. Presentó la demanda de divorcio un jueves. Los papeles le fueron entregados a ella en el ático por un empleado de notificaciones mientras ella estaba en medio de una videollamada con su hermana. Él supo esto porque el conserje, un hombre a quien Vincent siempre había tratado con respeto y que le había estado pasando información discretamente durante semanas, le envió un mensaje de texto con un solo emoji, en un martillo de juez. La demanda de divorcio era un documento cuidadosamente construido. No impugnaba la validez de la venta con el poder notarial. Esa era una batalla que no necesitaba librar. En cambio, citaba infidelidad financiera, la disposición no autorizada de un activo conyugal significativo, que era, de hecho, su propiedad separada. Detallaba cómo ella había usado un poder notarial médico para un fin no médico, cómo había actuado sin su conocimiento o consentimiento mientras él estaba fuera del país, y cómo había intentado aprovechar su ausencia para presentarle un hecho consumado. Solicitaba que no se le otorgara ninguna participación en Coltrane Technologies, ya que esta fue fundada después de la fecha de separación, utilizando fondos que, argumentaría él, ella había perdido el derecho a recibir por sus acciones. Su abogada, Judith, le dijo que era uno de los casos de divorcio más claros que había visto. No fácil. El divorcio nunca era fácil, pero claro, los hechos eran contundentes. La traición estaba documentada. Y Miranda, a pesar de toda su planificación, había dejado un rastro de evidencia digital que sería difícil de explicar ante un juez. La primera vez que la vio después del desalojo fue en una sala de declaraciones, 3 semanas después de la demanda. Se veía diferente. Llevaba el cabello recogido en un moño severo, y su rostro, normalmente compuesto con la pulcritud sin esfuerzo de alguien que nunca había tenido que preocuparse por el dinero, estaba demacrado y pálido. Estaba sentada frente a él con su abogado, un hombre que Vincent no conocía, que no dejaba de hojear papeles y evitar el contacto visual. Miranda intentó hablarle, se inclinó hacia adelante, con las manos apoyadas en la mesa, y comenzó a explicarse de nuevo el estrés, la preocupación, los $15 millones que se suponía que eran un regalo. Hablaba como si el mes anterior no hubiera ocurrido. Hablaba como si todavía creyera que podría convencerlo con palabras para que recuperara la confianza en ella. Vincent
La miró. Vio a la mujer con la que se había casado, la que había estado a su lado en el funeral de su abuelo, la que le había sostenido la mano en el hospital cuando se le reventó el apéndice. La vio y sintió un destello de algo que podría haber sido pena, pero era lejano, amortiguado, como un sonido detrás de un muro grueso. No respondió a sus palabras. Respondió a las preguntas de su abogada con voz calmada y uniforme. Confirmó los hechos. Declaró que no había autorizado la venta. Declaró que no tenía intención de compartir la nueva empresa, ya que fue fundada después de la separación. Declaró que solicitaba el uso exclusivo del ático, ya que era su residencia principal y ella había cambiado las cerraduras sin su consentimiento. Cuando terminó la declaración, se puso de pie, asintió a su abogada y salió de la sala sin mirar atrás. El acuerdo final llegó 2 meses después. No fue un juicio. Fue una serie de negociaciones que el abogado de Miranda rápidamente se dio cuenta de que no podía ganar. Los $15 millones permanecieron en la cuenta conjunta, pero Vincent no hizo ningún movimiento para reclamarlos. No los había tocado. Los Dej, all como un monumento a su error de cálculo. En el decreto de divorcio, a ella se le otorgó la mitad de los activos líquidos de la venta de Iges Dynamics Heat, $1,5 millones. Era una fortuna. También era la mitad de lo que ella había vendido la compañía de él, y era lo único que recibió. No obtuvo el ático. No obtuvo ninguna participación en Coltrane Technologies. No obtuvo pensión alimenticia, dada la cláusula de infidelidad financiera y el hecho de que había actuado de mala fe. Se fue con $7,5 millones y una reputación que, en su pequeño mundo interconectado, estaba hecha jirones. Vincent volvió a mudarse al ático un martes. Las cerraduras habían sido cambiadas, el panel biométrico reprogramado. Caminó por las habitaciones lentamente, notando los pequeños cambios que Miranda había hecho en su ausencia. En una pintura nueva aquí, unas cortinas diferentes allá. No more Cinti. Irra. No sintió satisfacción, sintió una determinación tranquila y constante. A la mañana siguiente, subió al piso 25. Coltrane Technologies estaba lista para lanzarse. Sus ingenieros estaban en su lugar. La primera ronda de financiamiento obtenida, no de la cuenta conjunta, sino de una línea de crédito independiente que había asegurado contra el propio edificio, estaba en el banco. Se paró en el centro de la planta abierta, observando trabajar a su equipo, y pensó en los 7 años que había pasado construyendo Iges Dynamics. Pensó en los 3 meses en el extranjero, las noches sin dormir, los acuerdos cerrados en idiomas extranjeros. Pensó en llegar a casa y encontrarse con una puerta cerrada y una voz por el interfono que le decía que el trabajo de su vida había sido vendido a sus espaldas. Pensó en la sonrisa que había esbozado cuando se alejó de esa puerta. Su nueva compañía sería más ágil, sería más agresiva. Se construiría sobre los huesos de lo que le habían quitado y estaría alojada en un edificio que nadie podría vender jamás. Había aprendido una lección que ningún programa de MBA podía enseñar. Nunca permitas que nadie más tenga las llaves de tu reino. Caminó hasta la ventana y miró la ciudad que se extendía abajo. El sol estaba saliendo, proyectando largas sombras sobre las calles. En algún lugar allá afuera, Omnicover estaba tratando de integrar la compañía que había comprado, esforzándose por entender el código y la cultura que habían adquirido en un acuerdo que ya les había costado millones en gastos de mudanza y honorarios legales. En algún lugar allá afuera, Miranda se despertaba en un apartamento alquilado, $7,5 millones más rica y sola. Vincent apoyó la palma de la mano en el vidrio frío. No había buscado venganza. Simplemente había protegido lo que era suyo, y al hacerlo, había construido algo nuevo a partir de los restos. Se alejó de la ventana y regresó a su escritorio. Había trabajo por hacer. Siempre había trabajo por hacer. Pero ahora, por primera vez en meses, el trabajo era suyo. El edificio era suyo. El futuro era suyo. Y no tenía la menor intención de dejarlo ir nunca.